¿Pueden ver mi pantalla ustedes? Sí, Hello. sí podemos hablar. Ok, cool. Entonces, bueno, ahí decíamos, nos quedamos con la diferencia de eso, ahí fue. Entonces, eso, desde el punto de vista histológico, aquí tenemos estos dos, por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos crónico, colitis ulcerativa. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál es cada uno? Bueno, miren, la que tiene granuloma. Es un granuloma ahí, un granuloma aquí, un granuloma ahí. Esos son granulomas. Fíjense que en esta no hay granuloma. En esta lo que tenemos son abscesos en las criptas. Las criptas serían esta vaina que baja, ¿verdad? Que lo vimos como estaban viendo la histología normal. Fíjense que aquí se pierde la histología normal por ese infiltrado inflamatorio. Entonces eso es lo que se vería en Crohn. Fíjense que se ven, una tiene granuloma, la otra no. Daril, ¿cómo yo me doy cuenta del granuloma? El centro necrótico. ¿Cómo me doy cuenta del centro necrótico? Poco núcleo. ¿Sí? Claro, aparte de las otras células. Aquí hay una patología que se llama IBS syndrome, Irritable Bowel Syndrome. Es una patología más de un diagnóstico de exclusión y que es más por clínica. Cuando la gente no tiene nada, es esto. Y se va a presentar con una sintomatología característica, que es esa que estamos viendo ahí. A la gente le duele el dolor, el abdomen de manera recurrente. Y ese dolor está asociado con que mejora con la defecación, ¿verdad? Con cambios en la frecuencia en que la gente va al baño. O sea, si hay un día que va mucho al baño, no le duele, por ejemplo. Y cambios en la apariencia de las heces, cambios en el calibre. Un día hace así, otro día hace así, otro día hace diarrea. Pero este de dolor que mejora con la defecación, ese es importante. Bien. También la gente la asocia con que, no sé, con que come y tiene que ir al baño. Eso es muy característico también que pueden preguntar. Pero es así mismo, simplemente es historia clínica de eso. Hay muchas cosas que saber. Lo pueden preguntar, pero no. Simplemente una gente que tiene dolor abdominal, solamente eso, y que con la defecación entonces mejora. Siempre cuando uno va a preguntar de un dolor, o los datos que uno debería estudiar en una pregunta es qué mejora el dolor y qué lo empeora. Por eso este dato siempre va a estar ahí si sale en una pregunta. Apendicitis. Una patología que yo te han visto. Vamos a ver cuál es el approach a los gringos. Entonces, inflamación del apéndice. En los adultos, lo que ocurre es un fecalito. Un fecalito, usted tiene el apéndice. Recuerden que el apéndice tiene una luz, vamos a ponerlo así, que está unida al intestino. Vamos a suponer que está ahí. Entonces, si esto se tapa, ocurre una infección ahí. Eso es lo que ocurre en el adulto. En los niños ocurre otra cosa. Ocurre hiperplasia del tejido linfoide. Porque una de las funciones que hace esto es de que el tejido linfático. Entonces ocurre una hipertrofia, una hiperplasia que diga, y eso se pone así, grueso las paredes. Entonces igual obstruye, igual causa infección. Es simplemente saber cuál es la causa más común en adultos y niños. Y usted sabe la presentación clínica clásica, que dolor periumbilical, que después se va a fosa ilíaca derecha, la gente tiene fiebre, anorexia, pero con el patrón, con la fisiopatología usted lo hace. No va a entrar en técnica quirúrgica ni nada de eso. Bien. Ni las complicaciones, ni los diferentes tipos, no. No es un tema que le interese mucho. Por lo menos, para el nivel del examen, no le interesa que sepan eso. Con esto ya es suficiente. No le van a preguntar ni de las variaciones, ni que si se ubica atrás, anterior, posterior, como vemos ahí. Nada de eso. Bueno, algo que ustedes sí deben tomar en consideración son los signos de irritación peritoneal y también las maniobras de exploración física. Por ejemplo, el rebound tenderness es lo que sería signo de rebote para nosotros. Que cuando le presionan el lado izquierdo y se decomprime, le duele en el derecho. También los diferentes signos de aumento de presión intraabdominal, como cuando uno presiona ahí mismo la fosa ilíaca derecha, va a doler. También con los movimientos de flexión de la cadera, como tratar de pegarse la rodilla al pecho y esas cosas, o también la extensión de la cadera.
Así que esos signos de irritación son principalmente importantes cuando ya se encuentra avanzada de irritación peritoneal y también de la pared abdominal, lo que hace que duela más, porque los dolores, desde el punto de vista somático, los sentimos más que la inervación visceral. Entonces, por eso. Aquí entonces vamos a los divertículos, ¿verdad? Ya nosotros vimos allá arriba el divertículo de Merkel, ¿verdad? Desde el punto de vista etiológico, un divertículo es algo que sale, así. Es como si fuera un aneurisma, ¿bien? Contrario a algo que entra así, sería un pólipo. Divertículo para afuera, pólipo para adentro. Vamos a hablar primero de los divertículos. Ya vimos el de Merkel, ¿verdad? Entonces, hay alguna patología donde las personas tienen mucho divertículo. Eso se le llama diverticulosis. Tienen mucho divertículo, mucho, mucho, mucho. Y hay patologías donde a veces los divertículos, así mismo, se cierran y se inflaman. Y eso se le llama diverticulitis. ¿Cómo vas a presentar cada uno? Bueno, en la diverticulosis va a haber muchos divertículos, así principalmente en el colon y principalmente en el sigmoide. ¿Por qué en el sigmoide hay más? Bueno, porque hay muchas dobleces. Y los vasos sanguíneos, los intestinos, los músculos, toda la víscera hueca, en los lugares donde dobla, las paredes son más débiles, porque las capas en esos lugares donde doblan no son parejas, hay unas que son más gruesas, entonces en esos lugares, en las que son más débiles, ocurren esas evaginaciones. Es el mismo principio que se aplica para los aneurismas. En los lugares de bifurcación, igual que como aquí hay mucha curva, pues bueno, un aneurisma que sería el equivalente a un vaso sanguíneo, aquí sería un divertículo. Es lo mismo. Entonces, ¿en qué patología ocurre eso? En las patologías que tienen aumento de la presión colónica. ¿Cuáles son esos? La gente estreñida. Imagínense que usted tiene aquí una estreñida, ¿verdad? Entonces eso va a tener que aumentar la presión ahí para poder vencer eso, pero la presión también va a aumentar la presión lateral. Y en lugar de debilidad, entonces, va a ocurrir una debilitación de la pared, o si ya hay, entonces eso crece. Eso puede causar, entonces, sangrado gastrointestinal. Sangrado gastrointestinal bajo. Esto es importante, lo de bajo, porque la sangre se va a presentar de un punto de vista que parece más a la sangre normal, no la sangre coagulada. Un segundo. Entender eso es importante porque permite sospechar de sangrados, ¿verdad? Que sean más que inferiores a sangrados que sean altos. Cuando los sangrados son altos, o sea, que ocurren antes del ligamento de Treitz, después de la cuarta porción del duodeno, la sangre no llega en forma líquida, sino que llega ya un poquito digerida, llega más oscura. Entonces es importante eso, lo de inferior. Y también, tú sabes por dónde va a meter el tubo para verlo. Este paciente, tú le vas a meter una colonoscopía, porque está mismo el sigmoideo. No sería lógico, sabiendo que un sangrado gastrointestinal bajo, meterle un tubo por la boca, porque va a quedar muchísimo más lejos para llegar ahí. Entonces, la otra que tenemos es que podemos tener diverticulitis, donde se inflaman esos divertículos. Y esos divertículos inflamados pueden perforarse. Y si se perforan, entonces el contenido gástrico cae al peritón y causa peritonitis. Entonces, esa patología donde están inflamados los divertículos se llama diverticulitis, el fijoitis, ¿verdad? Entonces, puede inflamarse y ocurrir perforaciones. Aquí vamos a tener una patología que desde el punto de vista clínico se parece muchísimo a la apendicitis. Lo único que el dolor en vez de tener el flanco derecho va a tener el flanco izquierdo. De hecho, mucha gente dice, esa es la apendicitis del lado izquierdo, porque vamos a tener dolor en cuadrante inferior izquierdo o fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis y las complicaciones si se perfora. ¿Ven? Recuerden que no solamente va a caer eso, sino cualquier perforación de víscera hueca va a producir una burbuja sufrénica. Es un hallazgo radiológico que vimos en clase pasada. Entonces, esos son las enfermedades diverticulares. Lo de falso y verdadero, nosotros vimos el falso, que era el de Senker, y aquí vamos a ver un verdadero, que es este que está aquí, que se llama, bueno, mira, aquí están todas esas cosas, esto de Netter son imágenes
El de Schenker ya lo vimos, ¿verdad? Con halitosis, todas esas cosas, el triángulo de Killian, lo vimos al principio. Ahora vamos a ver el de Merkel, que es verdadero. Entonces, esto es la persistencia del ducto vitelino. El ducto vitelino es una estructura que comunica el ombligo con el intestino. Entonces, eso normalmente se cierra. Si no se cierra bien, queda el ducto vitelino y puede ocasionar un divertículo. Imagínense que nosotros aquí tenemos el ombligo y aquí tenemos el intestino. En la vida embrionaria eso se comunica. Bien, pero en la vida adulta eso se cierra. Entonces, imagínense que tenemos, bueno, yo creo que tengo una imagen. No, no tengo nada. Imagínense que se queda así y que nada más se llegó a cerrar esta partecita de ahí. Si no se cierra completo, ustedes saben que por ahí va a tener una fístula y va a salir contenido gastrointestinal. O puede ocurrir todo lo contrario, que se cierre, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Ese tejido de ahí, ¿verdad? Si nos ubicamos dónde está el divertículo de Merkel, el divertículo de Merkel se encuentra en el ilio. Imagínense ahí. Esa cosita de ahí puede tener eso de ahí, tejido gástrico y tejido pancreático. O sea, ese tejido puede estar produciendo ácido clorhídrico o enzima pancreática. Imagínense eso ahí cerrado sin moverse mucho. Eso puede ocasionar sangrado ahí. No solamente ahí, sino también en todas estas partes por aquí que no pueden mantener tanto, o sea, no pueden protegerse de ese ácido que está ahí, porque no estamos cerca del páncreas, ninguna de esas vainas, estamos ya aquí al terminal del intestino delgado. Pero lo importante es que puede ocasionar sangrado. Bien, es una anomalía congénita que ocurre principalmente en varones y se diagnostica básicamente a los 2 años, por eso es como que los dos está como a 2 metros de la unión iliocecal, en fin. Entonces, eso ahí puede sangrar y tú hagas un sangrado gastrointestinal con sangre un poquito ya más digerida, por eso melena, va ahí negra. Ya aquí estamos en el intestino delgado, no igual como aquella, que estamos en el intestino grueso. Va a dar luego el cuadro, o sea, un dolor en fosa ilíaca derecha o en cuadrante inferior derecho. Intussusección, que vamos a ver que es un telescopamiento de las capas del intestino proximal y distal, puede causar válvulas y puede ocasionar obstrucciones cerca del hilo terminal, todas esas cosas. Entonces, lo más importante es si ustedes ven un niño con melena, con 2 años, piensen en eso. Bien. Y puede ocasionar toda esta patología que vamos a ver ahora que son. El diagnóstico que se hace con un estudio que se llama eso. Estudio del pectinato, que eso lo que hace es que identifica mucosa gástrica ectópica. Y te dice, mira, aquí hay tejido gástrico en el intestino delgado. Y nada, y tú identificas eso y lo quitas. Claro, eso es una vaina molecular, eso, con la clínica tú puedes hacer. Entonces, estos son definiciones de algunos términos para que entiendan, pero malrotación, ¿verdad? Recuerden que durante la parte embrionaria, el intestino tiene que rotar, o sea, sale de la cavidad abdominal, se hernia, ¿verdad? Rota y vuelve y entra. Algunas veces no rota bien, y cuando no rota bien, puede tener alteraciones en los vasos sanguíneos, produciendo entonces que esos vasos sanguíneos no se desarrollen bien y que las partes que dependen de esos vasos sanguíneos pues no se desarrollen bien. Bien. Por eso podemos ver que eso está asociado a válvulos, que cuando giran en su mismo eje, y a obstrucciones del duodeno, como vimos. ¿Se acuerdan cuál era una mala canalización del duodeno? Repite la pregunta, por favor, que si no acordamos. ¿Cuál era la fisiopatología? Había una patología que fisiopatología era failure to recanalize, era en el duodeno, atresia duodenal.
Vólvulo, ¿qué es eso? Se dobla en el mismo, produce una obstrucción intestinal, comprometiendo la parte intestinal que está ahí desde el punto de vista vascular. Por eso que puede llegar a producir un infarto, porque gira alrededor del mismo mesenterio y que incluye las arterias mesentéricas, dependiendo qué arteria mesentérica estaría afectada ahí, en ese paciente. La inferior. Exacto, porque aquí estamos viendo que el colon descendente, sigmoide. Además, recuerden que toda esa parte están pegadas adentro. La única que está móvil es el sigmoide, por eso es más fácil que ocurran ahí, en las partes más móviles. Aunque, claro, puede ocurrir durante todo el tracto gastrointestinal, pero es más común en lugares más móviles. Es más común en niños esta vaina, en el midfoot, o sea, en el tracto gastrointestinal entero como tal, es más común en niños. Ahora, en el sigmoide es más común en viejos. Porque todos los tejidos de sostén con la edad como que se van perdiendo y eso. Fíjense que aparte de que tiene la obstrucción, ¿verdad? Tiene una distensión. Hay un principio fisiopatológico. Siempre que tú obstruyes un flujo ya sea de vísceras huecas, del tracto gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, se produce infección. Bien. Y en el tracto gastrointestinal, las bacterias que nosotros tenemos ahí producen pila de gases. Por eso es que si ellas crecen de más, se produce esa distensión que está ahí. Ustedes entienden que ese tejido está muriéndose ahí, que está infartado, y aparte de eso se puede perforar por el crecimiento bacteriano y complicarse aún. Así que tienen eso ahí. Aquí vemos esa dilatación colónica. Fíjense que a diferencia de las otras dilataciones intestinales que nosotros vimos cuando estábamos estudiando las enfermedades obstructivas, principalmente las que eran en niños, que eran embriológicas, veíamos que el intestino delgado, como se veía, miren cómo se ve el intestino grueso. De hecho, este intestino grueso se ve así, pero en el vólvulo. A esto se le llama el coffee bean sign. Eso parece de un grano de café. Bien, eso es característico de eso. Así que si lo ven, saben que es vólvulo. Bien. Intussusección. Es cuando una parte del intestino. Otra vez, porfa, lo de coffee bean sign, que no. Míralo ahí. Coffee bean son los granos sin moler del café. Okay, gracias. No sé si lo han visto alguna vez. Yo creo que yo sí. Bueno, pues para que tú no creas, hay una vaina que se llama el internet y ahí tú escribes todo lo que tú quieras. Y yo la estoy buscando ahora. Busca grano de café y es un marroncito ahí. Exacto, miren ahí. Parece. Okay. A eso se refiere más por la raya en el medio. Por si ustedes ven esa imagen o por si se la describen como coffee bean sign, tú sabes que están hablando de eso. O sea, yo entendí, yo lo que no había captado era que era la imagen entera Bueno, de la sí. radiografía. Sí, es una dilatación grande, por eso, mira, aquí mira ese paciente acostado ahí, ¿tú lo viste? Sí. Es el que está acostado ahí. Sí. Es grande eso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso. Intussusección o telescopamiento es cuando una porción proximal se mete en la porción distal. Ahí ustedes ven que la porción terminal del ilion se metió en el ciego. Eso no es normal. Eso va a comprometer el flujo sanguíneo y va a producir sangrado. Y va a producir este tipo de stools. ¿Qué otra vaina? Ustedes recuerdan de que Corran Jelly en el esputo, ¿verdad? Que tenía una bacteria que vieron en micro que causaba neumonía. ¿Se acuerdan de eso? Que le daba lo alcohólico. Que producía un esputo que parecía mermelada de fresa. Currant Jelly. La de Klebsiella. Ajá. Entonces ve otra vaina con Currant Jelly. Si le menciona esa una, o hay que ver por dónde, si es por la boca que lo está sacando, puede ser esa. Si es por aquí abajo, bueno, es bien. Entonces, ocurre en niños,
está asociado a enfermedades virales recientes, enfermedades virales gastrointestinales. Ustedes vieron los virus ahí que afectan el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Pero hay nombres que son bacanos, que te ayudan a decir, mira, un adenovirus. ¿Y de qué está lleno el tracto gastrointestinal? De glándula. Ah, bueno, me acuerdo de eso. Y recuerden que las placas de Payet son el tejido linfoide y por eso va a tener hipertrofia. Cuando a eso le hacemos una sonografía, va a aparecer un bullseye, una diana. ¿Por qué? Porque eso tiene diversas capas. Miren cómo se va a ver. ¿Se fijan? Esa vista es como si tuviéramos de arriba el intestino mirándolo. No estamos adelante, sino estamos como arriba. Y ahí vemos las diferentes capas. A eso es lo que se refiere con una diana o un bullseye o un blanco. Así que si ven esa imagen o si le describen como un bullseye appearance en un ultrasound, GI ultrasound, ustedes ya saben a qué se refiere eso. Y la parte más común es la unión ileocecal ahí. Miren ahí cómo se ve. Fíjense que hay una zona que se ve ya que está comprometida desde el punto de vista vascular. Entonces, ¿cómo le pueden preguntar a eso a ustedes? Por el tipo de sangrado. Le pueden poner un escenario clínico donde hay un niño que le dio una gastroenteritis hace un par de días. Le pueden preguntar cómo va a estar esto, hipertrofia, le pueden preguntar cuál es virus, hay adenovirus, pero recuérdense que hay más. Puede ser hasta el virus de la hepatitis A, por ejemplo, que es gastrointestinal. Y esto es muy característico. Si le mencionan eso, piensen en eso. Aparte de cuando tú comprometes el flujo sanguíneo, te va a dar un dolor característico. Miren, hay tres tipos, bueno, hay varios tipos de dolores. Pero el dolor isquémico, o sea, por falta de sangre, es un dolor intenso que mantiene la intensidad desde que ocurre. No es como los dolores inflamatorios que comienzan al pasito y van subiendo. No es tampoco como los dolores cólicos que duelen y como que el dolor baja. Y vuelve y duele y vuelve y baja. Todos esos dolores te dan una indicación diferente de una patología. Si es isquémico, duele y se queda ahí y ya. Si es inflamatorio, bueno, nosotros podemos pensar en diferentes tipos de patología inflamatoria. La misma apendicitis comienza doliendo poco y todo lo demás. Ahora, si es un dolor tipo cólico, tiene que ver entonces con obstrucciones o con una víscera hueca que se encuentra obstruida, o es algo que tiene que ver con la peristalsis, porque sube y baja, por lo menos desde el punto de vista gastrointestinal. Bien, entonces que el dolor sea, decirle que hay compromiso vascular, entonces es importante que ustedes tomen en consideración el tipo de dolor que pueden tener. No es lo mismo una gente con dolor de barriga, porque tiene abdominal pain, porque tiene diarrea, ¿verdad? Ese básicamente puede ser un dolor tipo inflamatorio que no duele tanto. Pero si usted ve que la gente le dice que le duele, es un dolor que se mantiene en intensidad, que no varía y que duele mucho desde el inicio, pues bueno, piensa en el dolor isquémico. Esto se aplica para toda la patología isquémica gastrointestinal. Bien. Okay. Aquí hay otras cuantas patologías isquémicas gastrointestinales. Si se fijan aquí, muchas isquémicas. Entonces aquí tenemos la isquemia mesentérica aguda. Esto básicamente es un infarto por una embolia de las arterias mesentérica superior e inferior. Recuerden que el área de la arteria mesentérica superior corresponde a la mayoría del tracto gastrointestinal hasta la unión hasta la unión de la flexura esplénica, o sea, todo el intestino delgado, yeyuno, ilio y la porción ascendente y transversa del intestino grueso, o sea, que tiene más zona por eso. Entonces, básicamente, ¿recuerdan en arritmias que nosotros decíamos que una de las complicaciones de la arritmia es la formación de trombos y émbolos? Entonces, si uno de esos trombos se le zafa un pedazo, se convierte en un émbolo, puede llegar a obstruir la arteria mesentérica superior o inferior, o la mesentérica superior es más común. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a tener necrosis, abdominal pain, con los physical findings, out of proportion, que le duele mucho, pero es un dolor isquémico, como ya le dije. Y currant jelly también, porque es isquémico, está sangrando. Bien. La crónica. ¿Qué es la crónica? La crónica es cuando tú tienes una placa de ateroma. Recuerden que la fisiopatología de la angina es cuando tú tienes una placa de ateroma que te obstruye parcialmente la luz vascular. Normalmente la sintomatología ocurre cuando esta ocupación es arriba de un 75, un 80%, y
En periodo donde aumente el gasto cardíaco en esos órganos, en el corazón sería actividad física. La actividad, el equivalente a actividad física a nivel gastrointestinal le da una altura. O sea que este dolor corresponde a después de la comida. Esto es importante, esa relación, porque muchas veces también cuando, le dije ahorita, cuando uno pregunta qué lo mejora, qué lo empeora, la gente dice, mira, a mí me duele, pero cuando yo como me duele más. Y va a ser diferente, va a ser un dolor isquémico, va a doler mucho. No va a ser como otros tipos de dolores que están asociados a la comida, como el dolor de la úlcera gástrica, como el dolor de la vesícula, que es un dolor tipo cólico. Entonces, esto. Aparte, si el paciente tiene factores de riesgo, como hipertensión, dislipidemia, diabetes, cualquier tipo de esa patología, puede entonces tú irte por ahí, porque si tiene placa de ateroma en otro lado, bueno, pues las arterias mesentéricas también van a tener placa de ateroma. Entonces, este tipo de pacientes, como relaciona mucho que el dolor ocurre después de comer, lo que ellos hacen es que comen menos, porque y así no le duele. Entonces, esa gente pierde mucho peso por eso. Isquemia colónica. La isquemia colónica, especialmente, ocurre en situaciones donde se reduce el gasto cardíaco, ¿verdad? Ya sea por cualquier falla cardíaca o cualquier tipo de choque distributivo, cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, no importa, por cualquiera de esos. Pero aquí lo importante es que esas isquemias ocurren en la watershed area. ¿Qué es eso? Son las áreas de comunicación o de cambio de circulación. Les decía a ustedes que todo el intestino delgado, ¿verdad? Y el colon ascendente y el colon transverso, eso es la mesentérica superior, que de ahí para abajo, o sea, el colon descendente, sigmoideo, recto y toda esa cosa, es la mesentérica inferior. Estos dos lugares entonces comunican por unos arcos vasculares aquí, pero hay un lugar aquí donde la sangre no llega igual que todos lados porque hay intercambio de circulación, como que la sangre llega menos a esa partecita de ahí. Por eso esas partes de ahí, cuando ocurren eventos que cambian la cantidad de sangre, se infartan. Entender ese principio es importante porque eso se aplica también en los lugares de anastomosis del polígono de Willis. Cuando estamos hablando de neuro y esas cosas, usted se va a dar cuenta que esas zonas son las más susceptibles a infarto. Son las zonas de intercambio vascular. Entonces, aquí tenemos angiodisplasia. ¿Qué es esto? Es cuando un vaso sanguíneo no se desarrolló bien. Y pueden, como no se desarrolló bien, están dilatados y pueden sangrar. Los pacientes tienen hematoquesia. Bien. Hematoquesia es sangre rojo rutilante que sale por el ano. Por eso los lugares más comunes y sale por el ano son el ciego, el ilion terminal y el colon ascendente. Bien. En paciente anciano más común. Y eso se confirma con una angiografía para ver dónde está saliendo esa sangre. Las adhesiones. Las adhesiones son complicaciones frecuentes de patologías inflamatorias gastrointestinales, principalmente Crohn intramural, o también complicaciones postquirúrgicas de, qué sé yo, le hacen cualquier operación a nivel intestinal, las adhesiones son algo muy común, porque es el mismo tejido cicatricial que hacen que se peguen las diferentes partes de eso. Entonces, por eso es común hacer eso. Es una causa común, ¿verdad? Si la operación es el tubo gástrico en el intestino delgado, bueno, ahí. Ani. Lo que tú dices como adhesión en inglés es lo mismo que adherencia en español, ¿verdad? Sí, sí. Ok. El ilius es un término que utilizan para llamarle al ilio paralítico, que es una complicación también de las cirugías gastrointestinales. Esta es una de las más comunes. De hecho, no sé si usted alguna vez en el internado o en un hospital a los pacientes se les pregunta si están produciendo gas, si están tirando peo después, ¿verdad? Eso. No sé si llegaron ustedes a ver en un postquirúrgico que le pregunten eso a alguien. Sí, por supuesto, y si ahí hizo puff puff.
Sí, de Exacto, es por eso, porque una de las complicaciones frecuentes es ilio paralítico. Es básicamente una disminución de la motilidad intestinal, pero sin obstrucción. Es decir, que mira, está parado, o sea, las ondas peristálticas se disminuyen. Y eso produce entonces constipación y disminución de los gases que se producen. Eso va a producir entonces crecimiento bacteriano, porque no, eso va a distensión y timpanismo. Y como no hay peristalsis, ¿verdad? Porque está parado, va a disminuir los ruidos. Entonces, ¿con qué está asociado? Igual, puede ser cirugía de cualquier lado, no solamente abdominal. El uso de opioides. Esto es importante, el uso de opioides, porque desde el punto de vista farmacológico, en Estados Unidos hay pila de gente que utilizan opioides. Bueno, ustedes saben que hay un problema con eso. Entonces, ahí estamos viendo que los opioides producen disminución de la motilidad intestinal. Por eso, o por lo tanto, los opioides, principalmente en pacientes que lo utilizan de uso crónico, pacientes que tienen mucho dolor y esas cosas, pacientes con cáncer, sufren de estreñimiento. Entonces, si usted ve a un paciente que utiliza opioides y lo ven con estreñimiento, ya usted sabe que es que disminuye la motilidad gástrica. Entonces, es importante eso, porque la mayoría de los pacientes que tienen opioides full, ya de que, ok, tú tienes que usar eso porque no hay maná. Hay que darle laxantes y esas cosas, y ablandadores de la heces y esas cosas. Se le hace difícil, y por esa razón. A menos que tengan otra más agregada a eso. Hipocalemia, sepsis, porque van a crecer las bacterias ahí, ¿verdad? Entonces puede ocasionar una sepsis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? NPO, nada por boca, corrección del electrolítico y drogas colinérgicas, porque recuerden que los receptores muscarínicos, principalmente los M3, se encuentran a nivel gastrointestinal y que por la estimulación parasimpática con acetilcolina y toda esa gente, ustedes saben que eso aumenta la motilidad. Entonces, por eso, drogas colinérgicas. Esa otra complicación que hemos ahí de meconium ileum, esa es importante, esta relación, porque es una complicación de fibrosis quística, donde, si por ejemplo yo tengo la vesícula, chequen cómo es esta vaina. Yo tengo, vamos a suponer que, espérense, yo tengo una imagen. Quién sabe antes de imagen. Pero yo puse una imagen de esto, ¿verdad? Imagínense que esa vesícula, que ese páncreas ahí está bien, toda esa vaina. Imagínense entonces, miren cómo ocurre esta vaina, para que ustedes vean. Imagínense que yo tengo la vesícula, una piedra, porque tengo varias. Si yo lleno la vesícula de piedra, ¿qué ustedes creen que va a pasar con la vesícula? ¿Va a caer para acá porque pesa mucho o se va a ir para allá, más para arriba? Cae. ¿Verdad? Entonces, Bueno, vamos a imaginarnos que la tenemos aquí porque está llena de piedra. Vamos a ponerla aquí más cerca porque esa presión llena de piedra, como vivimos en un planeta con gravedad y Newton y esa gente, entonces vamos a suponer que la tenemos ahí, llena de piedra. ¿Qué pasa? Esas piedras pueden dañar la pared y atravesar no solamente la pared de la vesícula, sino la pared intestinal y caer ahí. Y entonces obstruir. Van a obstruir en el ilion, se van para adelante. Esas piedras, esa vesícula se van ahí. Recuerden que estamos utilizando esa imagen, que no es esa patología. Pero es para que caigan en lo que significa el meconium. ¿Entienden qué es lo que hace? entendido. De que meconium ilion, no, sorry. Yo estaba hablando de... no, es otra patología diferente. Es que me confundí con esta... ¿Cómo que se llama? Pero hay una, no es meconium ileum. Meconium ileum tiene que ver con un aumento de la viscosidad de la secreción en fibrosis quística. Básicamente, el moco que produce el intestino es muy viscoso y puede producir obstrucciones y obstrucción tan severa que previene el meconio. O sea, usted sabe lo que es el meconio, son las primeras heces que hace el niño, ¿verdad? Entonces, eso. La que yo le estaba explicando anteriormente, coño, ¿cómo que se llama esa? Tiene el nombre de la... Ahorita quizá más para adelante yo la veo, pero esa no tiene que ver con la vesícula. Sorry, fue que me confundí ahí, pero la vesícula es otra, que quizá la vemos más adelante. Pero corresponde a eso que expliqué. El meconium ileum es simplemente secreción viscosa que obstruye. Y va a ser más presente en niños acabado de nacer, por ejemplo, fibrosis quística. Y enterocolitis necrotizante normalmente ocurre en niños prematuros
que son alimentados con fórmula. ¿A qué se refiere alimentado con fórmula? Primero, puede ser los componentes de la misma fórmula, que el niño sea alérgico o cualquier cosa, pero también a lo que implica alimentar un niño con fórmula. Para garantizar que el área donde el niño se alimenta, de una mujer que le da el seno, solamente hay que tener eso limpio. Y normalmente las mujeres andan con eso limpio casi siempre. Pero para darle fórmula a los niños, aparte de tú meterle sustancias que no necesariamente son orgánicas, también le están poniendo a riesgo de tener que usar biberón, tener que utilizar muchas cosas que pueden hacer que se infecte. Y el crecimiento bacteriano en un intestino prematuro, bueno, desde el punto de vista funcional, me refiero a prematuro, porque la producción de las inmunoglobulinas de forma propia y la adecuación del trato gastrointestinal para el consumo de alimentos, se supone que ocurre como a los 6 meses. Aquí no, aquí a los 3 meses le dan hasta mangú a los muchachos, pero no es correcto. Porque si ocurre una infección durante esa etapa puede complicarse y causar una enterocolitis necrotizante que ocurre por un sobrecrecimiento de las bacterias que se encuentran ahí. Bien, principalmente en el colon. Y eso puede entonces producir dilatación colónica, que puede producir perforaciones, y neumatosis intestinal, que básicamente es aire dentro de las capas. Si se perfora, puede tener aire fuera del abdomen que se va a poner, o sea, en el abdomen que se va a poner debajo del diafragma, o puede tener gas en la circulación portal, porque recuerden que si estamos en el colon, la irrigación del colon corresponde a las venas mesentéricas también, y de ahí para arriba forma el sistema porte. Entonces, eso. Ahorita yo me acuerdo el nombre, pero es gallbladder algo. Seguro cuando estemos viendo la enfermedad de la vesícula, la vemos ahí. A ver si me muestro. Hirschsprung. Hirschsprung es lo mismo que acalasia. La diferencia es el lugar. Aquí son derivados de la cresta neural, que son estos dos jóvenes, los dos plexos. Lo mismo que falta en acalasia. Lo único que aquí está los dos plexos. En la acalasia falta más el mientérico de Meissner, creo yo, el del agua. Es un mucoso de agua. El submucoso que falta más, no el muscular. Bien, aquí faltan los dos. Está asociado con el Down syndrome y la mutación en red que vimos en el doctor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar aquí? Failures to pass meconium, o sea, no va a poder defecar en las primeras horas. También va a tener vómito bilioso. Primero porque la obstrucción es lejana. Normalmente, como es una migración cefalocaudal, el problema aquí es más distal. Si nosotros ponemos en las áreas más comunes que son, esa es la área del recto y sigmoideo y así colon ascendente. Entonces, imagínense que estamos en el recto. Si la migración ocurre así y se para aquí la migración, toda esa área de ahí para abajo va a tener las capas del intestino, pero le van a faltar las capas donde se encuentran los plexos. Bien. O sea, le va a faltar los plexos, va a tener toda la capa, pero esos plexos no van a ser funcionales. Entonces, el tratamiento básicamente sería quitar esos dos pedazos, quitar los pedazos que no tienen plexo y ya, y pegarlo con el otro. Esto se hace del diagnóstico se hace con el square sign, que es simplemente meterle un dedo por atrás y ver el cambio de presión, pero el diagnóstico histopatológico es el que se hace, cuando se toma una biopsia y se ve que tiene todas las capas, pero que faltan los plexos. Recuerda, la fisiopatología es un defecto en la migración. Son células que forman parte de la cresta neural. Ya se saben cuáles son todas las células que vienen a la cresta neural. Tienen que sabérselo. Bien. Porque así mismo como yo le estoy preguntando esto, ellos pueden preguntarle si un niño acabó de nacer, no ha ido al baño, aparte de eso tiene síndrome de Down, aparte de eso tiene ese vómito, aparte de eso se le hizo una biopsia y encontramos que no tiene células de los plexos. Ok, dice Hirschsprung, fácil, no. ¿Cuál otra célula tiene un origen embriológico igual a estas células? Si usted no se sabe los derivados de la cresta neural, no va a responder esa pregunta. Hay una nemotenia en Fersey, que así se llama Motel-Paz, que ahí está la mayoría de las células dependientes de la cresta neural. Qué sé yo, búsquenlo ahí, yo no me acuerdo exactamente cuáles son. Pero apréndanse lo que a ustedes se lo van a preguntar.
Ahí tenemos, mire la dilatación, imagínense que el área ganglionar es por aquí. Ahí. Y usted sabe las complicaciones que puede tener eso. Dilatación, perforación, todas esas cosas. Entonces ya vimos dos patologías donde los niños no pueden defecar en las primeras horas. Vimos Hirschsprung y vimos Meconium ileum, ¿verdad? Aquí vemos que van a faltar los ganglios. Estos serían los ganglios, esto sería sin ganglios. Bien, o sea, un dibujo. Entonces vamos a ver pólipos. Ahorita vimos la vaina que salen para afuera, los divertículos. Ahora vamos a ver lo que entran para adentro, los pólipos. Bien. Estos son importantes porque están asociados con cáncer y vamos a ver algunos. Vamos a ver primero lo que no están asociados y luego lo que están asociados. Entonces, ¿qué van a tener estos pólipos? Bueno, el nombre ayuda mucho a ver qué van a tener los pólipos. Amartoso, ¿qué es un amartoma? Un amartoma es simplemente un tejido normal con una arquitectura anormal. Los amartomas son tumores comunes que vamos a ver en otras patologías, principalmente en neuro. Pero aquí en gastrointestinal son los pólipos. Los pólipos simplemente es tejido, ¿verdad? Si está en el colon, son tejido normal, lo único que creció así para afuera de manera normal. Es un pólipo amartoso. Bien. Y está relacionado con patologías como Peutz-Jeghers síndrome y pólipos juveniles, lo que le ocurren a la gente más joven. Y Peutz-Jeghers lo vamos a ver más adelante, ¿qué es eso? Pólipo mucoso. Bien, estos no son importantes para nada, no se confundan, son clínicamente sin significado, ¿verdad? Entonces, pseudopólipos inflamatorios son pseudopólipos porque no son todas las capas que están para adentro y son de las enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles son las enfermedades inflamatorias? Vimos Crohn, vimos colitis ulcerativa, vimos IBS síndrome, pólipos submucosos. Estos ocurren en lipoma, en leiomioma, en fibroma. Fíjense que los submucosos ocurren en tumores. Y los pólipos hiperplásicos normalmente se encuentran en el recto sigmoide y pueden avanzar y convertirse entonces a estos otros pólipos que son malignos. El hiperplásico es el único que está relacionado a que puede evolucionar para esto, por ejemplo. Ahora, de los no neoplásicos, hay diferentes formas de preguntar. Tejido normal, esto no importa, enfermedad inflamatoria, relacionado con tumores, y esto puede evolucionar maligno. Con eso deben relacionar. Aquí tenemos entonces dos tipos de pólipos, los adenomatosos y los cerrados. Los adenomatosos son como glándulas y los cerrados no son como glándulas. Entonces, ambos son neoplásicos, ¿verdad? Estos adenomatosos tienen dos vías. Tienen el pathway que tiene que ver con el APC y Alcaraz, que más adelante vamos a aplicar la secuencia, aunque ustedes quizá lo vieron también, como vieron patológica. Y tienen dos tipos de histología, los tubular y los villosos. Estos son los peores. Bien. Entonces, fíjense esto. Estos parecen como glándulas, túbulos. Tienen muchas cositas, pero mírense esto. Esto no. Esta es la histología de esto. Fíjense que son histologías diferentes. El tubular es este de aquí. Bien, se ven diferentes. ¿Se fijan? Eso, los bilios son los peores, son los que más evolucionan. Hay otras histologías, túbulo villoso, mixto, pero este es el peor. Fíjense eso. La mayoría de los pólipos, que los pólipos pueden sangrar, ¿verdad? Pero la mayoría de los pólipos sangran. O sea, que si usted ve un paciente en un hombre, por ejemplo, si usted ve una mujer con anemia, usted puede pensar que son trastornos menstruales. Ahora, si tuvo un hombre con anemia, principalmente anemia de deficiencia de hierro, debe pensar en enfermedades inflamatorias intestinales o pólipos o cáncer. Algo que bote sangre intestinal. Los pólipos, como ustedes están viendo, esta vaina es importante porque esto causa cáncer. Por eso hay un screening. Después que usted cumple 60 años, usted tiene que chequearse el colon a ver si tiene pólipo. Bien. Entonces, lo que tienen esta histología son premalignos que ocurren por una hipermetilación y una inestabilidad de los microsatélites, vaina que ustedes vieron quizá en biología molecular
Funciona aquí el BRAF, recuerden que se tiene que ver con los melanomas también. Pero estos son los más importantes. Parece que estoy utilizando esto de aquí. Y esta de aquí. Vamos a ver, espérense, vamos a ver la imagen con pólipo de aquí. Ah, sí, que tengo que quitar esto de aquí. Entramos aquí, entramos aquí. Este corazón. Vamos a ver aquí. Mira aquí. Eso es normal. Y una adenomatosa tubular esa. Ustedes se fijan en esa diferencia, que las células se ven como más oscuras en el lado derecho. Sí. El lado izquierdo es tejido normal, el lado derecho es el lado normal. Eso es importante porque nos permite identificar que esa célula tiene los núcleos más grandes. La relación núcleo-citoplasma es más núcleo que citoplasma y por eso se ve más oscura. Eso es un indicador de inmadurez celular. Eso quiere decir que esas células están en mitosis, que son células nuevas. Bien, son células primitivas. Entonces, Tú dices que el izquierdo es el normal y el derecho es el que tiene el adenoma. ¿Puedes volverlo a repetir? sí. Este era aquí normal en el izquierdo. Ok. Pero no de la pantalla, sino a su mano. Este es normal. Esta es la normal. Se fijan que tiene los bordes más oscuros. Sí. Claro, eso comparándolo uno con el otro lado, de forma normal, ¿quién coño ve esa vaina? Pero por eso es que esta página es buena. Pero eso son algo que ustedes saben de histología y de las células, que si son más primitivas tienen núcleo más prominente y esas cosas. Entonces, a ver si veo un pólipo. Vamos a ver aquí. Ah, no, ese es el mismo que estamos viendo. Este es el otro. Aquí, mírenla ahí. ¿Se fijan cómo esa estructura se ve diferente? Mira, hace cosas aquí. Espérate, sí. Exacto. Entonces, hay síndromes que aparte de tener pólipos tienen otra vaina. Aquí hay varios síndromes, ¿verdad? El síndrome familiar de pólipo adenomatoso. Aquí lo importante es aprenderse el tumor suppressor gene, el APC, en qué cromosoma se encuentra y que necesita 2 hits. ¿A qué se refiere eso? Que tiene que tener el factor predisponente, que en este caso es tener poliposis multipólica, y luego tiene que tener la alteración en el tumor suppressor gene. Eso se refiere con la 2 hits. Entonces, pila de pólipos tiene esta gente, toda la edad. Comienza ante la pubertad, todo el colon, envuelve recto, todo el lugar. Y la mayoría de estos pacientes, antes de los 25 años, todo el mundo progresa a colorectal carcinoma. O sea, que el tratamiento muchas veces se hace profiláctico en quitarle, hacer una colectomía, quitarle toda la vaina que tiene pólipo. Porque si los pólipos desarrollan cáncer, como nosotros vimos, tú tienes muchísimos pólipos, eso quiere decir que tu prehistoria, alguno de esos va a desarrollar cáncer. Por eso le quitan eso. Este que tenemos aquí, el síndrome de Gardner, tiene pólipos, ¿verdad? Entonces,
a mí me gusta relacionar a veces las palabras con esto. Ahí dice gardener, pero a mí me gusta como gardener, como que me suena a gardener, como a jardinero. Entonces de ahí yo lo relaciono a que tiene tumores óseos y en tejido soft tissue, o sea, en tejido que no es hueso, músculo, esas cosas. Porque lo que sé yo me imagino a un jardinero abajado la rodilla, apoyado las rodillas, y qué sé yo, me imagino esa estructura ahí que está inflamada. Aparte tienen otra cosa que no tiene que ver con el nombre, ¿verdad? Pero tiene hipertrofia del epitelio de la retina. Y mucho diente. Pero hueso y mucho diente como que se relacionan. Y el epitelio de la retina, bueno, ese es algo que no van a ver. No le van a enseñar hiperpigmentación del epitelio de la retina. Aunque hay una patología que se llama retinitis pigmentaria, que posiblemente la hablamos en neuro, entonces ustedes asocian eso con eso. El síndrome de Turcot, yo lo relaciono con turbante, por eso lo asocio a tumores en el sistema nervioso central, por eso es turbante. Ahí. Bien, y tiene el síndrome de Lynch, que lo vamos a ver más adelante. Peutz-Jeghers síndrome, que son amartomas durante todo el trato gastrointestinal. Ahorita hablamos de los amartomas, los pólipos amartomatosos, ¿verdad? Y esta gente se caracterizan porque tienen boca hiperpigmentada, labios, manos y genitales. Y está asociado con el aumento de diversos cánceres, como el de mama y el de GI. Principalmente con lo de gastrointestinal, incluyendo todo eso. Este paciente siempre lo preguntan y ponen una imagen parecida a esta. Vamos a ver si me sale. Espérense, déjame. A ver si me sale la imagen de este señor. Para una gente que parece joven, pero ustedes están viendo básicamente a qué me refiero con la hiperpigmentación en los labios. ¿Sí? ¿Se fijan lo que es? Este es como un tipo así que pone. ¿Qué otra patología ustedes han visto que la gente anda con la boca así? ¿Mm? ¿En ninguna? ¿Eh? Yo ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Ah, pues es más fácil, nomás te sabes eso, no te confunde. Pólipos juveniles, niños menos de 5 años, eso se refiere, autosómica dominante, más común. Pero ya va, no sea así que malvado. ¿De ¿Cómo verdad es es? la única o había que recordar alguna? No, esa es la única. Con la boca así, sí. O sea, Eres el peor, pa' ver. mira, Entonces, mira aquí. Así como en puntico. Pero recuerden que ¿cuál era la enfermedad que daba hiperpigmentación que vimos endocrino? Que tenía que ver aumento de la hormona estimulante melanocítica, MSH. ¿Cómo se llamaba ese síndrome? De insuficiencia adrenal. no tengo idea. Mire, como ustedes no sé, como ustedes buscan insuficiencia adrenal. Addison. Puede ser Addison, mira ahí, Addison, comienza hasta con la misma letra. Entonces, miren aquí. Addison, chequen, vamos a ver si me son una gente con la boca aprieta aquí. Ahí no. Vamos a ver. Bueno, ya me sale hiperpigmentación, pero fíjense la diferencia. Fíjense que la hiperpigmentación no es en puntico. Y es en la mucosa. Más en la mucosa que en... Exacto. En la mucosa, en las encías, en eso. Miren, este es sutil. Digo, la imagen es una mierda, pero fíjense que este tiene, no son punticos, sino que tiene los dos lados de la boca, está un chisma negro, no es puntico como el otro. A eso me refería, esa es la única que parece como puntico, la Peutz-Jeghers. Entonces, estos son, por ejemplo, la familia Adenomatosis polyposis. Miren ahí, miles de pólipos.
Aquí tenemos cáncer de colon, ¿verdad? Y vimos que los pólipos están asociados a eso y todas esas cosas. Aquí vamos a ver cuál es el proceso que ocurre. Para entender esto un poquito más, ustedes deben repasar los oncogenes, los tumor suppressor gene y la patología que están asociados. Entonces se van a dar cuenta que hay un proceso. Fíjense aquí. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos la evolución desde la mucosa normal hacia carcinoma y también tenemos los diferentes tumor suppressor gene oncogenes que intervienen para que eso pase de manera normal. Eso no pasa. ¿A qué me refiero? Normalmente el colon se encuentra normal. Si el colon, normalmente, los mecanismos de regulación celular y todas esas cosas, no permiten que la célula crezca de manera desordenada. Si eso se pierde, la célula entonces comienza a tener mayor proliferación y pierde las moléculas de adhesión intracelular. Ustedes recordarán de histología que la célula tiene muchas moléculas de adhesión. Tiene una que pega una célula con otra, o desmosoma, tiene una célula que pega una con la membrana basal, en mi desmosoma. Conocer eso es importante porque hay patologías que la afectan, pero también cuando esas vainas se pierden, la célula puede crecer de manera desorganizada, porque no hay nada que la agarre y puede pasar de la membrana basal o puede crecer afuera. Entonces, entender eso es importante porque es una de las primeras alteraciones que son importantes en los cánceres. Cuando me refiero a cánceres, son tumores malignos que pueden hacer metástasis. Y poder despegarte de las otras células te permite a ti crecer de una manera más organizada y eso es lo importante del cáncer. ¿Qué va a hacer esto? El APC gen es que previene eso. Cuando se pierde, eso puede pasar. Ya tenemos un colon que está en riesgo. ¿En riesgo de qué? ¿Qué es crecimiento, proliferación, crecimiento desorganizado? Bueno, todo eso pólipos que nosotros vimos. Puede ser, por ejemplo. Luego de ahí, colon a riesgo. Pasar a adenoma, donde ya tenemos un cambio en la estructuración del tejido y esas células tienen atipia, ¿verdad? ¿Y quién hace eso ahí? El KRAS, el que evita que eso pase. Si hay una mutación del KRAS, el KRAS, bueno, que evita que eso pase, no. El KRAS en este caso es un oncogen que cuando se encuentra, cuando se activa, estimula para que eso pase. Y de adenoma, que es un cáncer, bueno, un tumor benigno, pasar a un tumor maligno, entonces eso es el P53, que es un tumor suppressor gene también. Cuando tú lo pierdes, entonces puedes pasar aquí, porque antes el tumor suppressor gene evitaba que eso pasara, pero si ahora tú no tienes tumor suppressor gene, no va a eso. O sea, no lo va a suprimir y va a pasar eso. Hay una forma de explicar eso, que es la secuencia AK53. Hay una enfermedad, una arma muy famosa de guerra, principalmente en la Segunda Guerra Mundial se utilizó mucho, que se llama la AK-45. ¿Ustedes han visto esa? No, AK-47, ¿cómo? 45. 47. Yo creo que 45. No, es 47. Yo puse 45 porque leí el número al revés, pero es 47. ¿Ustedes han visto eso? Sí, una ametralladora. Exacto. No una ametralladora, es un fusil de asalto, pero sí, es una vaina así, que tira muchos tiros. Entonces, nada, cambiarle el número. Y ya, AK-54. APC, que el APC es un tumor suppressor gene, como recuerdan. El KRAS es un oncogen. Y el P53 es un tumor suppressor gene. Por eso ustedes ven que aquí tengo que perder los dos tumor suppressor gene para que me lo supriman, o debo activar el KRAS para que esté. Esa secuencia debe darse para que pase desde un lugar que se encuentra normal hacia convertirse a carcinoma. ¿Ven? Esa patología es importante porque hay una mutación que causa una alteración de eso que están aquí, principalmente el tumor suppressor gene, se pierde y causa el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch no solamente causa tumores a nivel gastrointestinal, causa tumores en muchos órganos, pero algo que a mí me gusta acordarme, porque siempre lo preguntan, son los que están con el COE. Aquí en este país el COE es el centro, que si yo qué, de emergencia, de operaciones de emergencia, pero aquí yo le pongo colon, aquí yo le pongo ovario y aquí le pongo endometrio, porque está asociado a cáncer de colon, como estamos viendo aquí, de ovario y de endometrio. ¿Cómo le pueden preguntar eso? Bueno, una hermana tiene cáncer de endometrio, la mamá tiene cáncer de ovario
y qué sé yo, y el paciente viene ahora con que tiene síntomas, qué sé yo, sangrado gastrointestinal, pérdida de peso y todas esas cosas que uno puede suponer que son cáncer de colon. Entonces ahí te hacen la historia, para que sepan qué relación tienen esos dos cánceres que son embriológicos con este cáncer que es gastrointestinal. Es simplemente porque están regulados por eso. Y si se pierden, produce el síndrome de Lynch y produce cáncer en muchos lugares, pero lo más común que le van a preguntar son esos tres. ¿Entendieron eso? Sí, mira, también decía que había cáncer de piel. Sí, o sea, aunque el cáncer de piel lo van a relacionar más con con dónde están los oncogenes, hay que buscarlo en patológico, pero lo relacionan más con eso. Hay otros oncogenes que relacionan más con el cáncer de piel. Está aquí atrás, yo lo vi. ¿Dónde está? No recuerdo muy bien. Pero estos son los que más relacionan con eso, o por lo menos en forma de pregunta. Pero sí, efectivamente sí, puede haber cáncer de piel, puede haber cáncer de muchos otros lugares. Entonces, ¿qué era lo otro? Ok, entonces vamos a hablar de los tipos de colon, de los tipos de cáncer de colon. Cómo se presentan, esas cosas y eso. Cáncer colorectal, ¿verdad? Más de 50 años, por eso el screening, que comienza hacia ahí, a los 60, es mayor, ¿verdad? Tu primera endoscopía. Un 50% tiene historia familiar, ustedes vieron, ¿verdad? No necesariamente historia familiar de cáncer de colon, sino historia familiar de patología que pueden usar con cáncer de colon, no necesariamente cáncer de colon como tal. Entonces, factores de riesgo, como ustedes vieron, los pólipos adenomatosos y eso de los adenomatosos, lo más importante son los bilios, ¿verdad? Síndrome de cáncer familiar, como por ejemplo estos que vimos anteriormente, Turcot, Garner, toda esa gente. Enfermedad inflamatoria gastrointestinal, Crohn, colitis ulcerativa, ustedes vieron que se relaciona con cáncer. Tabaco, ¿por qué no? Siempre lo ponemos ahí. Y dieta bajita en fibra y alta en carne procesada. Esto es importante, lo de carne procesada, los asiáticos, el low fiber diet, la fibra que tienen los ancianos, pues en Estados Unidos deben ponerse en el contexto. Ellos entienden que los viejos que viven en su casa solamente beben té y comen galletas, que no comen fruta, verdura ni nada de eso. Pero también desde el punto de vista cultural, los países industrializados, como Estados Unidos, normalmente la gente tiende a comer menos productos con contenidos de fibra. O sea, una enfermedad, los cáncer de colon es una enfermedad de los países industrializados, porque como se come menos fibra, entonces si nosotros decíamos que los divertículos y principalmente los pólipos, entonces está asociado a eso. Si está asociado a no comer fibra, bueno, pues ahí. Y consumir mucho alcohol. Ahí dice mucho. Cuando dice mucho se refiere a, ¿verdad?, más de la cantidad recomendada. Espérense que yo quiero borrar esto aquí. Listo, ahora. Entonces, ¿cuál es la presentación? ¿Verdad? Si está vamos a dibujar aquí. Tenemos ascendente. Aunque espérate, yo creo que tengo una imagen. Bueno, no, vamos aquí. Ascendente, descendente, transverso. Vamos a poner sigmoideo. Vamos a poner recto aquí. Bien. Entonces, ahora sí. Si es en el recto sigmoideo, ascendente y descendente, esos son los lugares de la frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que la pared de aquí es más delgada, más facilidad de crecer, más móvil. Ahora, ¿cómo ellos van a crecer en los diferentes lugares? En el ascendente vamos a tener una masa esofítica. ¿Qué quiere decir una masa esofítica? Un crecimiento hacia afuera. Bien, no va a ocupar la luz. Eso va a sangrar. Y como sangre va a perder hierro. Y los pacientes van a tener anemia por deficiencia de hierro y van a tener pérdida de peso. Es un cáncer.
Entonces, esto es importante porque, como le mencioné ahorita, si usted ve a un hombre con anemia, piense en una enfermedad hemorrágica intestinal, incluyendo los cánceres, como ustedes ven, también sangre, aparte de toda la que hemos visto, ¿verdad? En el colon descendente es una masa infiltrante, descendente, vamos a suponer aquí, lo que va a ocasionar una obstrucción parcial. Y principalmente si esto aquí se tapa con otra cosa. Eso va a producir un dolor tipo cólico. ¿Por qué? Porque las ondas peristálticas van a tratar de pasar todo este contenido gástrico que puede estar aquí, pero es muy pequeño el espacio. Y recuerden que ya hay, bueno, una de las funciones desde el punto de vista fisiológico del colon es reabsorber agua. O sea que mientras más esas heces avanzan, se le quita más agua y se convierten más compactos. Así que es más difícil. Aparte de eso, el paciente, ¿verdad? Dolor cólico y puede tener hematoquesia, va a tener sangrado también, ¿verdad? Pero lo más importante, lo que lo diferenciamos, es que este crece para afuera y este crece para adentro. Este produce más anemia y este produce más obstrucción. Este produce anemia también, pero produce más obstrucción que anemia. Este produce más anemia que obstrucción. Entonces, como yo le decía, o bueno, como vieron en cardio, las endocarditis, ustedes vieron las endocarditis bacterianas, principalmente en el lado izquierdo del corazón, válvula mitral. Ustedes vieron que las válvulas necesitan estar dañadas para que las bacterias se peguen ahí, siempre y cuando no sea estafilococo aureus o no sea por alguna endocarditis que no corresponda a una infección bacteriana, como la fiebre reumática o como la endocarditis marántica o de Lehmann-Sachs, que son vainas autoinmunes, ¿verdad? Pero ustedes vieron ahí que el estreptococo bovis puede causar endocarditis. Bueno, esta es una de las formas. Cáncer, ese cáncer crece, invade los vasos sanguíneos, eso crea una comunicación entre el intestino y los vasos sanguíneos, y esas bacterias que normalmente se encuentran ahí, entre eso el estreptococo bovis o el Galolyticus, que ustedes también vieron en micro, bueno, pueden causar una endocarditis. Así que si ustedes ven una bacteria de origen gastrointestinal en el corazón, bueno, normalmente el contenido gastrointestinal no llega al corazón. Quiere decir que hay una comunicación. ¿En qué deben pensar? En cáncer o enfermedades inflamatorias intestinales, especialmente en Crohn. Entonces, ¿cómo uno va a sospechar? Hombre joven con anemia por deficiencia de hierro. O mujeres después de la menopausia que tengan anemia. Porque una mujer en etapa menstrual, si tiene anemia, no asume que es por alteración del flujo menstrual, ¿verdad? Entonces yo le decía que hay que comenzar a hacerle un screen a los pacientes en esto, para cáncer de colon a los 50 años. Para pólipo creo que a los 60, a los 50, no importa la edad, usted no le va a preguntar eso, pero para que sepa. ¿Con qué se hace? Con una sigmoidoscopía flexible. Eso antes de esos estudios ya invasivos. En los no invasivos se puede hacer esta prueba. Occult blood test, eso significa que hay sangre oculta, quiere decir que hay sangrado, o se puede hacer un DNA test, pero este es el que más se utiliza. Dentro de las lesiones vamos a ver un apple core lesion en los lugares que tienen strictures. Por ejemplo, esto. Cuando dice apple core es como el centro de la... Tengo que quitar esto aquí, dale para adelante. Ve, eso. Normalmente eso debería ser así. Pero ahí hay un... Ese pudiera ser una enfermedad de Crohn que se complicó y evolucionó a cáncer de colon. Porque fíjense que tiene un estrechamiento ahí. La metástasis la hace a hígado. ¿Por qué? Porque recuerden todos esos lugares ahí de la vaina mesentérica y la mesentérica hacen la porta. Y después del hígado, ¿quiénes están? Los pulmones y el corazón. Y puede ir al hueso. Aquí el marcador que se pueden utilizar, el CA, pero es para darle seguimiento. No se puede utilizar para el screening. Para el screening se utilizan otras cosas, como la biopsia. Hace una endoscopía o un pólipo medio raro, o ve un crecimiento raro, usted lo coge, pum, el cáncer. Ahí está el diagnóstico, la biopsia, endoscopía, biopsia. Bueno, colonoscopía en este caso, la no endoscopía. Entonces, dame un momentito, vamos a buscar agua.
listo, ¿me escuchan? Claro y Hello. fuerte. Ok. Entonces, bueno, tenemos las enfermedades del sistema biliar y pancreático. Estos son los procesos normales de cómo ocurre la formación del páncreas, las rotaciones que hace, todas esas cosas. Rota así para acá. Luego llega ahí, luego se une. Eso es lo normal. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Esa migración es importante del páncreas, porque cuando eso ocurre de manera inadecuada y no puede migrar bien, eso le crea un nudo a eso ahí y causa una obstrucción intestinal. Bien, que se llama páncreas anular. Eso no le vamos a preguntar eso. Esto es lo importante que tienen que saber desde el punto de vista anatómico. Recuerden que el contenido de la vesícula, ¿verdad? Aquí viene del hígado. La vesícula se almacena un poco, pero la mayoría contenido aquí baja por aquí y llega al intestino delgado para digerir un viaje vaina, principalmente los lípidos. Entonces, eso ahí hay un conjunto de productos de desechos que vienen del metabolismo hepático. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo tengo cualquier obstrucción, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea en cualquiera de esas partes, o ya sea un tumor en la cabeza del páncreas, me va a disminuir el flujo de lo que se mueve por ahí. Bien. Y ese principio, recuerden que si se obstruye un flujo, bueno, no hay problema. Más adelante vamos a ver cómo se llaman todos esos problemas que están ahí. Para los STEM no le van a preguntar cómo se llaman eso, que si este se llama el accesorio, que el de arriba, que si el principal se llama el de Oddi, que si la ampolla de Bater antes del esfínter de Oddi, que si el ducto pancreático principal, que es de largo, que se une al accesorio por aquí, nada de eso. Esto tampoco, ninguna de estas estructuras. Bueno, esto sí. A ver si puedo. Miren. Estas son las zonas. ¿Verdad? Hay diferentes estructuras, ¿verdad? El lóbulo portal, que es ese cuánta esquina tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese hexágono que se forma entre 3 vasos sanguíneos, entre 3, ¿verdad? Vasos portales. Está el acino está entre 2 vasos portales y una arteria. Y está el lóbulo hepático clásico, que sería eso que está ahí, que tiene una vena central y una arteria periférica. Y eso me divide ese lugar en 3. El lugar que está más cerca, 1, intermedio, 2 y lejos, 3. El flujo sanguíneo viene así. ¿Verdad? Los lugares que tienen el 1 están más cerca, el 3 está más lejano. ¿Por qué es importante eso? Es importante para 2 escenarios. Por ejemplo, las toxinas, como llegan primero a esos lugares, pueden afectar los lugares que están aquí, más cercanos. El alcohol. Sin embargo, los lugares que están más lejanos, como los vasos sanguíneos, llegan más sangre aquí, es como que yo obstruyo ese vaso sanguíneo ahí. Si yo obstruyo ese vaso sanguíneo ahí, entonces esta zona de aquí va a estar sin sangre. Por eso los lugares que están más lejanos a la arteria son más susceptibles a la isquemia. Eso tiene sentido, ¿verdad? Que los más lejanos son susceptibles a la isquemia y los más cercanos son susceptibles a las sustancias tóxicas. Bien, entonces eso. ¿Qué es esto? Bueno, esos son los componentes de las sales biliares. Ustedes saben que las sales biliares son anfipáticas hasta cierto punto, porque tiene una parte ácida, tiene una parte alcalina, una parte es liposoluble y hidrosoluble a la vez, y que tiene muchos componentes aquí que nos interesan a nosotros, pero el que más nos interesa es la bilirrubina. Tiene taurina y glicina. Taurina es lo que tiene el Red Bull, que se llama taurina. Eso aumenta los movimientos vesiculares. Por eso es que quizá ustedes cuando han bebido un Red Bull como que le aumenta la peristalsis. ¿Le ha pasado eso a ustedes? Se ve una bebida estimulante de ese y lo que lo hace es que lo manda para el baño.
Sí. Bueno, sí. En fin. Fosfolípidos, colesterol, un viaje de vaina por la bilirrubina. Ustedes saben de dónde viene la bilirrubina. Si no, aquí hay un diagrama rapidito ahí sacado per se. Ustedes saben que tenemos el grupo hemo y la otra parte globina. La globina son proteínas, se vuelven y se utilizan, ¿verdad? Pero el grupo hemo se mantiene unido a la bilirrubina. O sea, es bilirrubina y se mantiene unido a la albúmina de manera indirecta porque no es soluble en agua, es de la albúmina, la bilirrubina no conjugada. Ahí se encuentra ese complejo y luego llega a... María, Ajá, no se escucha casi. ¿cómo? ¿Cómo fue? No te escuchas casi. Ahora sí, déjame subirle, Ahora sí. déjame subir, ok. Entonces, le decía que después se conjuga por la gluconeogenesaza, ustedes saben esa enzima. Bueno, va a tener importancia cuando estemos viendo las hiperbilirrubinemias, ¿verdad? Creo que aquí lo vamos a ver más adelante, no sé si en hemos. El punto es que ahí se conjuga. ¿Qué es conjugarla? Convertirla en soluble en agua para que pueda ser eliminada en las heces, ¿verdad? Y en la orina. Eso, la bilirrubina conjugada, es lo que le da el color, las heces y a la orina. Entonces se convierte en urobilinógeno y hay una parte que se incrementa, se eliminan las heces, el 80%, el 20% se queda en la sangre y un 10% entonces de ese 20, bueno, un 10% de ese 20% se elimina en la orina y un 90% entra de nuevo a la circulación y vuelve entonces a hacerse bilirrubina. Bien, entonces esa bilirrubina que está ahí es importante porque es la que le da el color a las heces. ¿Por qué le estoy explicando eso? Bueno, porque ustedes van a ver patologías donde las heces son blancas. Entonces, si las heces son blancas es porque la bilirrubina no está llegando ahí. Y si no está llegando ahí es porque hay una alteración en su trayecto, que supone que debería venir del hígado, pasar aquí y llegar ahí. Entonces, la alteración se encuentra en cualquiera de esos lados por ahí. Y en el hígado y para allá arriba. Eso es importante para que aprendan por lo menos esa presentación. Que Tengo una son pregunta. ajá, ¿Puede poner el gráfico del metabolismo de la bilirrubina? ajá. Estoy un poquito confundida con los porcientos, Con porque el día del 20. no, o sea, según yo tenía entendido, era que el 80% se reciclaba, por así decirlo, y el 20% ese urobilinógeno entonces se iba entre la orina y las heces. Y de ese 20%, entonces el 80%, es decir, el 18 de ese 20, se iba por las heces, y entonces el 2%, que en este caso representaría el 20%, entonces se iba por la orina. Bueno, este es el que yo tengo aquí. En realidad, esos por ciento no lo preguntan. No, O sea, yo hice porque entonces ahora me confundí un poquito, no porque lo vayan a preguntar ni nada, sino no, no te preocupes por eso. Lo que tienes que preocuparte es que eso es lo que le da el color a la orina, a las heces y otra parte se recicla. Si la orina tiene un color muy elevado aquí y este muy bajito, quiere decir que la parte que se queda en la sangre está bien. El problema es la que se está yendo para las heces. Bien, normalmente las hiperbilirrubinemias, si no tienen, si es de componente vesicular, como obstrucción en la vesícula pancreática y todo eso, la orina se pone muy oscura y las heces se ponen muy blanquecinas. No como si tuvieran esteatorrea, no, es diferente, son pálidas, no con grasa alrededor, son cosas diferentes. Pero no te preocupes por los porcientos, si eso es lo que te confunde. okay. ¿Se acuerdan de esos transportadores? Los diferentes GLUT. Estos son los que están a nivel intestinal, los GLUT 1 y los GLUT 5. ¿Dependen de insulina esos GLUT? No, porque el único que depende de insulina es el 4.
Las pruebas de función hepática, entonces, son todas las enzimas hepáticas que se producen. Hay 4 que son importantes, que es la aspartato aminotransferasa, la aminotransferasa, la gamma-glutaril transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Vamos a ver los diferentes perfiles con las diferentes patologías más adelante. Pero antes de llegar ahí, vamos a mencionar varias patologías. Aquí tenemos cirrosis hepática y hipertensión portal. Es un paciente característico que le va a presentar de diferentes formas, con diferentes patologías. Recuerden que la cirrosis hepática es una complicación de diferentes patologías hepáticas. Con la que más se asocia son enfermedades virales, especialmente las hepatitis B y C. También se puede asociar a patologías por fármacos, ya sea por el mismo alcohol o ya sea por algunos fármacos, por ejemplo, sobredosis de fármacos que tengan metabolismo hepático, que sean hepatotóxicos. Que otra cosa, bueno, al punto de que ese tejido se cambia por un tejido fibroso, que se va a oponer al retorno venoso del punto. Si nosotros dibujamos un hígado y entramos al sistema porta, recuerden que está hecho por la mesentérica superior, mesentérica inferior y la arteria esplénica. Entonces, si el hígado está todo fibroso, eso va a aumentar la hipertensión ahí. Y todos los lugares de comunicación portosistémica que ocurrían en la embriología, entonces aquí van a crecer esos vasos sanguíneos y van a producir sintomatología. Desde el punto de vista, los pacientes cirrósicos, desde el punto de vista metabólico, tienen fibrosis dentro de verdad, a nivel histológico. Tienen algo que se llama nódulos regenerativos que dañan la estructura normal del tejido hepático. Vamos a ver a qué se refieren con eso. Colon, intestino, estómago. Acá. Oh, ¿y dónde está esta gente? Hepato. No, ahí dice hematología. ¿Y dónde está? Ah, bueno, ahorita en endocrino que está hígado. No, ¿dónde está hígado? Bueno, debería estar aquí, ¿verdad? Esófago, estómago, intestino delgado, colon y apéndice. Oh, por lo que vamos a hacer, vamos a buscarlo aquí entonces. Esto tiene una vaina a buscar. Ay, pero mire, esta gente no tiene una vaina a buscar. ¿Y dónde yo busco eso? Para enseñarles a ustedes. Vamos a ver general. Bueno, buscamos aquí. No anda siempre compararlo con el normal, pues entonces vamos a buscar. Es la diferencia. De hecho, vamos a verlo acá. ¿Se fijan? Esas bandas fibróticas que están ahí. Miren, el normal está a su mano derecha, que es el rosado sin raya como gris. ¿Se fijan? Sí. Que todos los fibrosos tienen como una vaina ahí en el medio.
Ajá. y este no tiene nada. Mm. O sea, eso se ¿Puedes requiere. acercar un poquito más la imagen? De repente podemos ver un poquito mejor. No, o sea, búsquenlo en Google ahí mismo. Yo es por enseñarle que se ve diferente. Ah, Porque ok. no vamos a identificar nada a ese nivel, porque estamos a nivel, no estamos a nivel celular, estamos Muy macro. tisular, Ok. exacto, estamos muy macro. Ok. Pero es para que ustedes vean que incluso así, mira, vemos cambios, vemos a bandas fibróticas que se ven ahí de un color diferente al tejido normal. Aquí hay muchas. Esta imagen está buena, pues tiene muchas. Pero la imagen es una mierda porque es 320 por 320. ¿Por qué, ¿Por qué gente toma imágenes tan pequeñas? Si yo no entiendo eso. Eso yo nunca lo he entendido. Pero Para poder aquí, hacerle la vida imposible a otros. eso sí, eso es bueno. Esa gente vende pastillas para la presión o vaina así. Ya estas son imágenes grandes. Aquí tenemos ya, ¿verdad? Diferentes etapas ahí. Ahí hay dos tipos de tinción. Pero eso no es relevante. Lo relevante es que está normal. Miren, aquí esta también está buena. Esta me gusta más porque se ve la progresión. Pero ya, si le va a enseñar, le va a enseñar una vaina así. Los pacientes que tienen cirrosis aumentan su riesgo para carcinoma hepatocelular. La etiología, principalmente en Estados Unidos, corresponde al alcohol. Las hepatitis no alcohólicas y las hepatitis virales. ¿Por qué la hepatitis viral en Estados Unidos son menos comunes? Bueno, porque la gente tiene más cuidado con eso. Recuerden que las dos que pueden causar cáncer son las que se transmiten de vía sexual y esas cosas. O sea, son las B y la C. Aunque la C ahora mismo hay un tratamiento que el 95% de la gente lo usa y se cura. O sea, está muy bueno eso. Más que la mayoría de la gente que cogió esa hepatitis fue siendo promiscuo en una edad donde no habían enfermedades que estaban asociadas a la promiscuidad. O sea, antes de los 70 y esa vaina. O sea, a los abuelos de nosotros, ser promiscuo era, no sé, serlo, pero no era como ahora que te dices, ay, te puedo una vaina. Antes esas patologías no estaban descritas ni estudiadas ni nada, no existían. Y la gente ahí se murió. Pero era una sífilis terciaria que se lo estaba llevando el diablo. Pero se murió natural, ¿verdad? Hepatitis autoinmune, enfermedades biliares, como vamos a ver, como estamos viendo las enfermedades biliares, y metabolismo genético. O sea, de que metabolismo genético, desórdenes genéticos y metabólicos, como la enfermedad de Wilson, qué sé yo, como hemocromatosis, todas esas enfermedades de depósito hepático. Todas esas vainas causan cirrosis. Y la cirrosis entonces puede causar riesgo, aumentar el riesgo de carcinoma hepatocelular. Entonces, fíjense que el alcohol es algo muy importante aquí, porque los pacientes alcohólicos, cuando se lo pongan una pregunta, van a decir, que se bebe 2 six-pack al día de cerveza. 2 six-pack son 12 cervezas. Eso está muy por arriba de lo normal, que debería ser 1 o 2. Entonces, ahí tienen. ¿Qué cosas vamos a encontrar que tiene el paciente? Hipertensión portal, y eso se va a presentar con diferentes cosas, ¿verdad? Esa hipertensión portal, como corresponde, a lugares de unión vascular va a tener, por ejemplo, varices esofágicas. La varices esofágica la vimos al principio de gastrointestinal. Recuerden que esto puede poner, si es un sangrado de la varices esofágica, eso causa hematemesis. Si eso es una emergencia, ya vimos cómo se trata. ¿Recuerdan cómo se trata las varices esofágicas? Hay 2 tratamientos. Uno para el sangrado agudo y otro para evitar que sangre. Claro, aparte de tratar la fibrosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La ligadura era uno. Sí, pero cirujana nerviosa. Dale uno médico primero. ¿Quiere ya meter mano? Dale pastilla primero. No me acuerdo. Un análogo de la somatostatina. ¿Recuerdan cuál era ese? Octreotide. Ese se utiliza en el tratamiento. Ajá. Y betabloqueante para el tratamiento crónico. Es importante eso, se lo van a preguntar. Entonces decíamos que la causa, o sea, decíamos, aquí lo dice, la causa más común de cirrosis hepática, ¿verdad?
La etiología en el mundo desarrollado, porque hay mucho alcohol, mucha vaina, mucha hepatitis, mucha vaina. En Estados Unidos ustedes ven que tiene hipertensión portal, cirrosis. Ahora, en otros países que no sean Estados Unidos, aunque también va a depender mucho, pero pueden ver obstrucción vascular por trombosis de la vena portal, pero esa trombosis va a ocurrir, ¿verdad? ¿De dónde viene la vena portal? Ya nosotros vimos. Debe ocurrir trombosis porque hagan placa de ateroma ahí, en esas venas. Eso es un poquito raro. Esta sí es común, el Budd-Chiari síndrome. El síndrome de Budd-Chiari es una obstrucción vascular por cualquier condición dentro del hígado, principalmente por tumores hepáticos que obstruyen la salida de la sangre que sale por la vena que es la inferior, pero sale por la parte superior del hígado. Entonces eso puede ocasionar obstrucción ahí, congestión hepática. Y la otra es cistosomiasis, que eso va y ponen en el hígado y pueden producir fibrosis. Recuerden que los chistosomas también son una causa común de otro tipo de cáncer. ¿Cuál otro tipo de cáncer causa el cistosoma masónico? Lo vieron en micro eso. ¿Y por dónde entra? Ustedes lo han visto en Discovery, la gente orinando y le entra por la uretra. ¿Ustedes no han visto eso? Sí. Causa cáncer de vejiga. Bien, aparte de cáncer hepático. No es directamente, es por una reacción inflamatoria de ese parásito ahí metido. Entonces, ese recambio de ese epitelio, cambiándose, eventualmente ocurre una mutación, pum, y ahí tienen cáncer. Donde quiera que esté ese pajarito ahí. Entonces, este es un parásito, no una bacteria. Así que tú no es un parásito que está asociado con cáncer. Entonces, le decía que si era la varices esofágica, bueno, ya le pregunté lo que iba a preguntar. Si eran varices gástricas, entonces hay melena, ¿verdad? Pues sangrado alto, gasto intestinal alto, la sangre cae ahí, se digiere con el ácido, pum, cuando va, viene como melena. En el examen físico va a encontrar entonces todos esos lugares que esos vasos sanguíneos, desde el punto de vista embriológico, si nos devolvemos al principio, la embriología. No, espérate, por ahí no, porque va a durar una semana, por allá. Vamos por aquí. Esta vaina que yo le dije, mira, esto es importante, porque miren, el sistema portal con el ombligo, que con el ano, que con que con el esófago, ya vimos la de la varices esofágica, entonces vamos a ver las otras, vamos a ver ahora las que tienen que ver con el ombligo. Espérate. Las que tienen que ver con el ombligo son caput medusae. Y las que tienen que ver con el ano, varices anorrectales. Principalmente, ¿cuáles varices? Superficiales, digo, interna o externa. Repite la pregunta, por favor. ¿Cuáles varices van a ser más frecuentes en un paciente con cirrosis hepática? Las internas. Exacto, pues las otras no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Reproductivo, va a tener atrofia, ginecomastia y amenorrea. Claro, si es mujer. Si es hombre, las dos primeras. ¿Por qué? Porque el metabolismo de los lípidos, principalmente los esteroides, que ustedes saben que son lípidos, se hace en el hígado. Entonces, si tú no tienes el hígado, tú tienes falla hepática para convertir esos, para degradar esas hormonas sexuales femeninas, entonces tú vas a tener sintomatología que te va a producir, desde el punto de vista adulto esto, y amenorrea. ¿Por qué produce amenorrea? Porque imagínense que yo tengo, qué sé yo, ¿cómo se llaman los esteroides sexuales femeninos? Estrógenos, ¿verdad? ¿Qué inhibe el estrógeno? Inhibe el hipotálamo, inhibe la hipófisis. ¿Recuerdan eso? No. Miren, fácil. Eso es con lo mismo de endocrino. ¿Dónde está endocrino? Vamos a abrir una vaina de endocrino aquí. ¿Dónde está endocrino? Vamos a ver los ejes. O sea, de eso estábamos hablando que inhibe la hormona liberadora de gonadotropina. Exacto, y esto también. Miren, Ajá.
Déjame el que lo tenga bien aquí, que no sea eso. Pero sí, bueno, inhibe todas esas cosas de arriba porque es el producto final de la generación de hormonas sexuales, es lo mismo. Por eso las mujeres producen amenorrea, porque tú no vas a tener FSH ni LH. Hematológico, trombocitopenia, anemia, problema de la coagulación, esplenomegalia. La anemia y la trombocitopenia es porque uno de los lugares que hacen hematopoiesis y también que producen eritropoyetina, aparte del riñón que produce eritropoyetina, también lo produce el hígado, porque la vida embrionaria, el hígado hacía hematopoiesis. Entonces, anemia, si no puede hacer eso. Problema de la coagulación. Ustedes saben que los factores de coagulación, principalmente el 9, el 10, el 9, el 7 y el 2, son de origen hepático. En realidad, todito, eso depende de la vitamina K también, pero son proteínas de origen hepático. O sea, es lógico que si tú pierdes problema de la coagulación. Y esplenomegalia, porque si tú tienes cirrosis, recuerden que una de las arterias que forma la vena porta, entonces, es la arteria renal, la esplénica, viene de ahí. Igual con esto, síndrome hepatorrenal. Por obstrucción de eso también aumenta la poscardia, ese sistema venoso produce patologías renales. Pero es simplemente una gente que tiene problemas renales y problemas hepáticos. Tiene aumentados los marcadores hepáticos y los marcadores renales. Metabólico, hiperbilirrubinemia. Si tiene cirrosis, no va a poder conjugar la bilirrubina. Lo hiponatremia, en realidad ahí no sé por qué asociarlo. Ahora mismo no se me ocurre nada. Y desde el punto de vista, va a tener cardiomiopatía, principalmente este tipo de pacientes por el edema que tienen. Tienen edema periférico. ¿Por qué? Porque pierden proteínas. El hígado produce mucha proteína, lo que va a disminuir la presión oncótica, una vaina que ustedes vieron ahí en cardio, lo que va a favorecer la extravasación de líquido, favoreciendo la formación de que el líquido pase del espacio intravascular al espacio intersticial, produciendo edema en diferentes partes del cuerpo. Por lugares más marcados son los miembros inferiores y el abdomen. La del abdomen se llama citis, ¿verdad? Cuando el edema es generalizado se llama nasal. Cuando las extremidades, tú dices las extremidades que hay. Gastrointestinal, este inespecífico, este inespecífico, este inespecífico, este no. El factor hepático. Yo no sé a qué huele eso, pero lo describen y si ustedes ven eso, relaciónalo con eso. Y desde el punto de vista neurológico, va a tener encefalopatía hepática, es lo mismo que el queníter, o a los niños que tienen mucha bilirrubina, eso se acumula en los ganglios basales. Y cuando ustedes quizás sepan, o cuando van en neuro, ustedes van a ver que los ganglios basales tienen que ver con el movimiento. Por eso estos pacientes tienen astericia o flapping tremor, o sea que tienen un tipo de tremor. Ustedes vamos a buscarlo eso para ver cómo lo describe. Entonces, oye, pero la gente sabe de eso. Mira, lo buscaron. Vamos, eso es asterisco. Las manos extendidas. Es un anuncio, eso no tiene nada que ver con lo que. Eso es lo que hace la gente. Claro, eso es él simulándolo porque es un estudiante de medicina, no tiene de eso. Vamos con una gente de Granada con eso, ¿verdad? Un paciente que parece que tiene cirrosis hepática. Este don, parece que lo está llevando el diablo. Vamos a ver. Vea, eso es lo que se refiere. Se van a dar cuenta que no es necesariamente, eso no es característico de cirrosis nada más, sino de todas las enfermedades hepáticas, por ejemplo, en Wilson lo más a ver en hemocromatosis, pero es por la complicación que puede tener eso al llegar a cirrosis.
pero no es necesariamente la cirrosis que causa eso, sino la acumulación de bilirrubina. O sea, que las patologías que hay problemas con la con la conjugación de la bilirrubina, vamos a ver eso también. Otra cosa también que los pacientes van a ver en la piel, ¿verdad? Si tenemos un problema ahí, vamos a tener ictericia, los spider-angiomas, palmareitema, esto y esto. Este joven que está ahí, los spider-angiomas, y esto que está aquí, tienen la misma fisiopatología. Ambos crecen por un exceso de hormonas sexuales femeninas, de estrógenos. Así que si le preguntan cuál de esas cosas, son esas que están ahí. Las reproductivas, en el caso del hombre, atrofia testicular y ginecomastia. Esta es la que más le pueden preguntar, porque ustedes se van a dar cuenta que la cirrosis es más común en hombres porque está más asociada a alcohol, ¿verdad? Está más asociada a hepatitis virales. Los hombres son, desde el punto de vista de medicina, supone que son más promiscuos, tienen una enfermedad de ese tipo. Entonces, por eso va a ser más común en hombres, usted va a ver la ginecomastia. Hay pocas cosas que causan ginecomastia. Este es una. ¿Qué otra patología ustedes conocen que causa ginecomastia? ¿O qué fármaco? Unos antihipertensivos, no me recuerdo ahorita cuál es. Ah, sí, la espironolactona. O sea, Es un, ok. porque la espironolactona que es un análogo de la aldosterona, un antagonista competitivo. O sea, que estructuralmente se parece a la aldosterona. Y la aldosterona estructuralmente se parece a las hormonas sexuales, porque recuerden que vienen del mismo lugar, la diferencia son 1 o 2 reacciones más. Por eso se utiliza mucho espironolactona. Daril, pero ¿y si yo no quiero tener eso, yo quiero usar un fármaco que baja la presión? Utiliza otro, que no sea espironolactona, por ejemplo. Hay otros que utilizan, ¿cómo se llama el otro? Pero bueno, ustedes han visto que la espironolactona no es uno que utiliza mucho. Siempre y cuando el paciente no tenga falla cardíaca. Falla cardíaca es importante utilizarlo porque disminuye la mortalidad cardíaca. Pero la espironolactona es otra causa ginecomastia. O sea que hay pocas causas que causan eso en un hombre. Si es cirrótico, es ese. Está tomando espironolactona, es espironolactona. Entonces, déjame ver. Yo creo, miren ahí, eso es lo mismo que le estaba enseñando ahorita. A veces a mí se me olvida que tengo las imágenes ahí. Y esto es la vista más macroscópica de un hígado graso. Aquí ya un hígado fibroso. Recuerden que el hígado no se ve así tan claro, es un poquito más puro. Ya bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para seguir con la encefalopatía hepática, que es lo que pasa aquí, por qué se utilizan estos fármacos, cuál es la vaina y esas cosas. Vamos a ver hígado, síndrome de Reyes, carcinoma celular, síndrome de Buchardi, aquí lo vamos a ver más general, la enfermedad Wilson, hemocromatosis, que ya la mencionamos, y la enfermedad del tracto biliar, colangitis, esta. También vamos a ver la enfermedad de la vesícula, que donde están estas, colecistitis, colangitis, coledocolitiasis y, bueno, esas 3. Después, páncreas, bueno, mañana vemos eso por ahí. Entonces, nada, listo. Déjame ver hasta dónde llegamos exactamente. No, espérate, no estoy yendo para adelante. La fármacos, sí, yo creo que mañana terminamos. Son muy pocas cosas. Sí. Me quedé ahí entonces. Nada. Nos vemos mañana. Hacemos resto de la noche. Gracias, igual. Bye. Gracias, Daryl. Feliz Sí, noche para todos. Bye. Igual, yo subo el video un rato. Gracias.